El hijo del varón cayó al suelo de piedra con los ojos cerrados, el cuerpo helado por el susto, mientras la esclava Elena se arrodillaba a su lado con las manos temblorosas, sosteniendo algo pequeño, oscuro y que se movía. Los pasos fuertes del señor de la casa resonaron por la mansión. El varón Rodrigo de Mendoza entró en la sala con el rostro pálido de espanto, los labios apretados en una línea fina de terror contenido. Sus ojos buscaron desesperadamente alguna señal de vida en su hijo Mateo, quien yacía inmóvil sobre las baldosas frías. Los labios de Elena temblaron mientras lo miraba con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos en la habitación podían escucharlo. Ella abrió lentamente la palma de su mano morena, marcada por años de trabajo duro bajo el sol implacable de las tierras del virreinato. Dentro había algo que nadie allí jamás había visto. Algo extraño, oscuro y húmedo, que brillaba bajo la luz tenue de las velas de sebo que iluminaban el salón principal. Todos en la sala dieron un paso hacia atrás con los rostros pálidos, hasta que un sonido suave cortó el silencio que había caído como una lápida sobre aquel lugar. Padre. La palabra vino del niño, el mismo niño que había nacido sordo, el mismo niño que nunca había pronunciado una sola palabra en sus 10 años de vida. Y fue entonces que el varón descubrió que la esclava había hecho lo imposible, había devuelto el sonido a quien vivía en un mundo de silencio eterno. Esta es la historia real de cómo una mujer sin nada cambió el destino de una de las familias más poderosas del virreinato del Perú en el año de 1790, y de cómo un acto de valentía transformó no solo una vida, sino todo un sistema de creencias. Déjame contarte desde el principio de dónde venía esta mujer extraordinaria y cómo llegó a realizar un milagro que ni los médicos más caros de Lima pudieron lograr. Pero antes, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es allá en tu tierra. Y si te está gustando esta historia de época, deja tu like y suscríbete al canal, porque tengo muchas otras historias emocionantes para contarte. Vamos juntos en este viaje por el pasado. La hacienda de los Mendoza era un lugar donde hasta el silencio tenía su propio peso. Cada rincón de la propiedad brillaba de tan limpio, como si el polvo mismo tuviera prohibido posarse sobre los muebles traídos desde España. Cada candelabro de plata relucía como oro bajo la luz de las velas y las lámparas de aceite importadas de Sevilla. Las paredes blancas de cal exhibían pinturas religiosas traídas de Europa y los muebles de caoba fueron tallados por los mejores artesanos de la colonia. Los techos altos estaban decorados con vigas de madera oscura y las ventanas tenían vidrios emplomados que filtraban la luz del sol andino en colores suaves. Aún así, algo parecía faltar en aquel lugar. La casa era enorme, con más de 30 habitaciones, pero cargaba un vacío que ninguna decoración podía esconder. Era como si las paredes mismas supieran que faltaba algo esencial, algo que el dinero no podía comprar. Los esclavos se movían en silencio de una habitación a otra, con cuidado de no hacer ruido. Sus sombras se deslizaban por los corredores alfombrados mientras realizaban sus tareas con precisión y miedo constante. Decían que el dueño de la casa, el varón Rodrigo de Mendoza, gustaba de las cosas así, en perfecto orden y absoluto silencio. Cualquier ruido innecesario era castigado con severidad. Rodrigo era un hombre que vivía para la perfección. Su mundo estaba hecho de negocios con la corona española, cargamentos de plata de las minas de Potosí, contratos de exportación que valían fortunas en oro y tierras que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Tenía cientos de esclavos trabajando en sus plantaciones de caña de azúcar y en sus viñedos que producían el mejor vino de la región. Su nombre era respetado y temido por toda la capitanía. Los virreyes lo consultaban en asuntos de economía, los obispos buscaban sus donaciones para las iglesias, y los comerciantes temblaban cuando negociaban con él. Pero por detrás de la apariencia calma en su rostro curtido por el sol había un padre que no conseguía dormir por las noches. Sus ojos oscuros mostraban el cansancio acumulado de años de preocupación constante. Su único hijo, Mateo, había nacido sordo, y ese era un dolor que ni todo su oro podía curar. Ningún remedio traído de España,
ningún médico de la corte, ningún curandero local había cambiado esa realidad cruel. Rodrigo había pasado años mandando buscar especialistas de Madrid, de Lima, incluso de París. Había pagado fortunas en monedas de oro para hombres que prometían curas milagrosas con hierbas raras, sangrías, ungüentos importados y oraciones especiales. Había llevado a su hijo ante santos y reliquias, había mandado decir cientos de misas, había hecho promesas a todos los santos del cielo. Pero todas las veces veía los mismos rostros desanimados, los mismos hombros caídos, el mismo silencio vacío que lo seguía de vuelta a casa como una sombra persistente. Mateo tenía 10 años ahora, un niño de cabello negro como el ébano y ojos grandes que parecían guardar 1000 preguntas sin respuesta. Nunca había escuchado el sonido de la lluvia cayendo sobre las tejas rojas de la mansión. Nunca había oído la voz grave de su padre pronunciando su nombre con cariño. Nunca había dicho una sola palabra, y su boca permanecía cerrada como si guardara un secreto que nunca podría compartir. Lo único que conocía era lo que veía en los labios de otras personas cuando hablaban, tratando de descifrar un código que solo a veces lograba entender. A veces se sentaba cerca de la ventana de madera tallada y presionaba el rostro contra el vidrio traído de Europa, observando los árboles moverse allá afuera como si estuvieran susurrando secretos que él nunca podría escuchar. Veía los pájaros abriendo el pico en lo que imaginaba eran cantos hermosos, los caballos en las caballerizas sacudiendo sus crines, los esclavos trabajando en el campo a lo lejos, pero todo era silencio para él. Un silencio absoluto y ensordecedor que era su única realidad. Los esclavos y agregados de la casa habían aprendido a hablar con él usando señales inventadas, aunque la mayoría apenas lo intentaba. Algunos sentían pena del niño rico que tenía todo menos lo que más necesitaba, otros lo temían como si su silencio trajera mala suerte o fuera un castigo divino por algún pecado oculto de sus padres. Susurraban cuando él pasaba, hacían la señal de la cruz y desviaban la mirada como si el simple contacto visual pudiera contagiarles esa maldición invisible. Pero una persona lo miraba de forma diferente. Su nombre era Elena. Elena era nueva en la hacienda, una joven esclava de unos 25 años de edad. Había venido de los barracones de una hacienda vecina después que su antiguo señor la vendiera para pagar deudas de juego acumuladas en las casas de apuestas de Lima. Su madre había fallecido de fiebre amarilla algunos años antes y Elena cargaba ese dolor como una herida que nunca cicatrizaba completamente. Su rostro mostraba las huellas del sufrimiento pero también una dignidad silenciosa que llamaba la atención. Usaba el mismo vestido de algodón crudo todos los días, lavado cuidadosamente en el río todas las madrugadas antes del amanecer, y recogía su cabello rizado en un moño ordenado cubierto por un paño blanco. Elena trabajaba en silencio, nunca quejándose, nunca causando problemas, cumpliendo cada tarea con una dedicación que sorprendía a los capataces. Pero por debajo de su rostro tranquilo vivía un corazón lleno de memorias que no conseguía olvidar, memorias que la visitaban cada noche cuando cerraba los ojos. Elena había tenido un hermano menor llamado Diego. Él había perdido la audición después de una infección extraña cuando eran niños todavía en su tierra natal de África. Antes de ser traídos al Nuevo Mundo en los barcos negreros donde habían viajado encadenados durante meses interminables. Ella recordaba cómo los traficantes los habían apartado cuando pidieron ayuda, porque esclavos enfermos no merecían cuidados ni medicinas. Recordaba la mirada de desamparo en el rostro de su madre y cómo Diego había muerto en silencio años después, sin nunca más escuchar la voz de ella o las canciones que su madre cantaba en la lengua de la tierra natal. Desde entonces, Elena cargaba una promesa silenciosa en su corazón. Si algún día encontraba otra criatura como él, nunca desviaría la mirada, nunca permanecería indiferente ante el sufrimiento ajeno. La primera vez que Elena vio a Mateo, él estaba sentado en el corredor de piedra de la mansión, ordenando pequeños caballos de madera en una línea perfectamente recta. No levantó la vista cuando ella pasó cargando un cesto de ropa limpia que había lavado esa mañana, pero ella notó algo extraño en él. No se movía como la mayoría de los niños que conocía.
Era demasiado cuidadoso, demasiado quieto, como si temiera hacer algún movimiento brusco. Sus ojos estaban llenos de algo que ella reconocía muy bien. Soledad profunda, la misma soledad que veía en el reflejo de las aguas del río cuando pensaba en Diego. A partir de ese día, Elena comenzó a dejar pequeñas cosas para él en los escalones del corredor. Un pájaro hecho de hojas de plátano dobladas, un pequeño dulce de chancaca envuelto en papel, un dibujo simple hecho con carbón en un pedazo de tela. Al principio, Mateo no reaccionó, manteniendo su distancia como un animal asustado. Pero una mañana ella encontró el dulce desaparecido y el pájaro de hoja al lado de sus caballos de madera, cuidadosamente colocado como si fuera parte de su pequeño mundo. Poco a poco, algo comenzó a cambiar entre ellos. Cuando Elena limpiaba las ventanas cerca de la sala donde él jugaba, Mateo se acercaba despacio, observando su reflejo en el vidrio con curiosidad. Ella sonreía y saludaba con la mano. Él comenzó a saludar de vuelta, tímido al principio, luego con más confianza. Una vez, cuando ella dejó caer una jarra de barro que se hizo añicos en el suelo, él rió silenciosamente, sujetándose la barriga con ambas manos pequeñas. Fue la primera vez que alguien en la hacienda lo vio sonreír de verdad, y esa sonrisa iluminó su rostro de una manera que nadie había visto antes. Día tras día, Elena se convirtió en la única persona en quien Mateo confiaba de verdad. Ella le enseñó pequeñas señas con las manos, gestos simples que se volvieron un lenguaje secreto entre ellos, y él le enseñó a ver alegría en las cosas pequeñas. Como una mariposa posándose en la ventana o el viento meciendo las cortinas de lino blanco. Ella no lo trataba como un enfermo o un maldito. Lo trataba como lo que era, un niño que necesitaba amor y comprensión. Para Elena, Mateo se convirtió en la segunda oportunidad que la vida le había negado con su hermano Diego. En una tarde particularmente calurosa, mientras Elena trabajaba en el jardín podando las rosas que rodeaban la fuente central, Mateo se sentó cerca de ella observando cada movimiento con fascinación. El sol del altiplano caía sobre ellos con fuerza, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Elena había notado algo en las últimas semanas. Mateo parecía reaccionar a ciertas vibraciones. Cuando ella golpeaba el suelo con el pie, él miraba hacia abajo. Cuando cerraba puertas con más fuerza, él giraba la cabeza. No era audición, pero era algo. Y ese algo le hizo recordar una historia que su madre le había contado cuando eran niños en África. Una historia sobre un insecto especial que vivía en las cavernas oscuras, un insecto que los curanderos de su tribu usaban para curar ciertos males del oído. Elena había visto ese tipo de insecto en los rincones oscuros de los almacenes de la hacienda. Eran pequeños, oscuros, con muchas patas, y emitían un sonido vibrante cuando se sentían amenazados. Su madre le había explicado que esos insectos liberaban un líquido especial cuando se asustaban, un líquido que podía limpiar los canales bloqueados del oído. Era algo que la medicina europea desconocía completamente, un conocimiento ancestral transmitido de generación en su tierra natal. Durante semanas, Elena observó esos insectos, estudiando sus hábitos, esperando el momento correcto. No sabía si funcionaría. No sabía si su madre tenía razón, pero tenía que intentarlo. La promesa que había hecho junto a la tumba de su hermano Diego resonaba en su corazón cada noche. No podía salvarlo a él, pero tal vez podía salvar a Mateo. El riesgo era enorme. Si algo salía mal, si el niño se lastimaba, ella sería castigada severamente. Probablemente la azotarían hasta la muerte o la venderían a una mina donde la esperanza de vida era de apenas meses. Pero cuando miraba los ojos tristes de Mateo, cuando veía cómo se aislaba cada vez más en su mundo de silencio, Elena supo que tenía que actuar. Pasó días preparándose mentalmente, rezando a los santos cristianos que le habían enseñado a adorar y también a los espíritus de sus ancestros que aún vivían en su corazón. Finalmente llegó el día. Era una tarde tranquila en la hacienda, con el barón Rodrigo ocupado revisando documentos en su oficina y la mayoría de los sirvientes concentrados en sus tareas diarias.
Mateo estaba en la sala principal, jugando con sus caballos de madera como siempre. Elena entró con su cesta de limpieza, su corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. En el bolsillo de su vestido llevaba un pequeño frasco donde había atrapado uno de esos insectos oscuros. Se acercó a Mateo con una sonrisa tranquilizadora y comenzó a hacer las señas que él conocía, pidiéndole que se acostara en el sofá de terciopelo rojo. Mateo la miró con esos ojos confiados y obedeció sin dudarlo. Elena sabía que solo tendría una oportunidad. Con manos temblorosas, sacó el frasco y el insecto. Lo sostuvo cerca del oído de Mateo, presionándolo suavemente contra el canal auditivo. El insecto, asustado, comenzó a liberar ese líquido especial mientras vibraba intensamente. Elena mantuvo la presión, contando los segundos como su madre le había enseñado. 1, 2, 3. Mateo comenzó a inquietarse, sintiendo algo extraño en su oído. 4, 5, 6. Sus ojos se abrieron más, confundidos. 7, 8, 9. Y entonces algo sucedió. El cuerpo de Mateo se puso rígido, sus ojos se cerraron con fuerza, y cayó al suelo con un golpe sordo. Elena gritó sin poder evitarlo, arrodillándose a su lado mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Tenía al insecto aún en su mano, moviéndose frenéticamente. Los pasos resonaron por el corredor, pesados y rápidos como truenos anunciando tormenta. El barón Rodrigo entró en la sala como una ráfaga de viento furioso, su rostro transformado por el terror absoluto. Sus ojos buscaron primero a su hijo en el suelo y luego a Elena arrodillada junto a él. Su voz salió como un rugido contenido, exigiendo saber qué había sucedido con su único hijo. Elena temblaba de pies a cabeza, las palabras atragantadas en su garganta mientras trataba de explicar lo inexplicable. Sus manos aún sostenían ese insecto oscuro que se retorcía, evidencia de lo que había intentado hacer. Sabía que probablemente eran sus últimos momentos de vida. Otros sirvientes comenzaron a llegar, atraídos por el alboroto, sus rostros reflejando horror y curiosidad morbosa. El médico de la hacienda fue llamado con urgencia, sus pasos apresurados resonando por las escaleras de mármol. Todos rodearon el cuerpo inmóvil de Mateo, conteniendo la respiración, esperando lo peor. El varón se arrodilló junto a su hijo, tocando su rostro con manos temblorosas, buscando algún signo de vida. El silencio en la habitación era tan denso que parecía sólido, sofocante. Y entonces, como un milagro surgido de las profundidades del imposible, un sonido suave cortó ese silencio. Padre. La palabra salió de los labios de Mateo, débil pero inconfundible. Padre. Todos en la sala se quedaron petrificados, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. El barón Rodrigo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Su hijo, su único hijo que nunca había pronunciado una sola palabra en 10 años, que había vivido en un mundo de silencio absoluto, acababa de hablar. Los ojos de Mateo se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz de las velas. Su rostro mostraba confusión, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Y entonces lo escuchó. Escuchó el sonido de la respiración agitada de su padre, el murmullo asombrado de los sirvientes, el crepitar de las velas, el viento golpeando contra las ventanas. Por primera vez en su vida, Mateo escuchaba el mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su alrededor, abrumado por una avalancha de sensaciones nuevas que no sabía cómo procesar. Levantó sus manos pequeñas y las llevó a sus oídos, tocándolos con asombro, como si fueran partes de su cuerpo que acababa de descubrir. El barón Rodrigo abrazó a su hijo con tanta fuerza que parecía querer fundir sus cuerpos en uno solo, mientras lágrimas que había reprimido durante años finalmente encontraban su camino por sus mejillas curtidas. Durante minutos interminables, nadie se movió, todos testigos de un milagro que desafiaba toda lógica y razón. Aquí tienes que comentar qué te está pareciendo esta historia hasta ahora. Escribe desde donde nos ves y si conocías este tipo de historias del periodo colonial. Y si aún no te has suscrito,
hazlo ahora porque tenemos muchas más historias increíbles por contarte. Sigamos con lo que pasó después. Cuando el varón Rodrigo finalmente se separó de su hijo, sus ojos se volvieron hacia Elena, quien permanecía arrodillada en el mismo lugar, temblando como una hoja en medio de una tormenta. La joven esclava no sabía si iba a ser castigada o perdonada, si ese milagro sería su salvación o su condena. El varón la miró durante largos segundos, su rostro recorriendo cada emoción posible. Luego, para sorpresa de todos, se acercó a ella y la ayudó a ponerse de pie con una delicadeza que nadie en esa casa había visto nunca en él. Los días que siguieron fueron de transformación absoluta. Mateo estaba fascinado con el mundo de los sonidos, pasando horas simplemente escuchando todo lo que podía. Pedía a las personas que hablaran con él, que tocaran instrumentos, reía con el sonido de los animales en el establo. Su voz aún era débil y hablaba despacio, tropezando con las palabras como un bebé aprendiendo a caminar, pero cada sonido que salía de su boca era un milagro realizado. Rodrigo llamó a Elena para una conversación privada en su oficina varios días después. La sala era imponente, con paredes forradas de libros traídos de Europa y un gran escritorio de caoba oscura. Elena entró nerviosa, sin saber qué esperar de ese encuentro. El varón le habló con una voz muy diferente del tono autoritario que ella estaba acostumbrada a escuchar. Le explicó que había pasado los últimos 10 años de su vida construyendo riqueza, expandiendo negocios, acumulando propiedades y títulos. Había creído que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluso la salud de su hijo. Pero ella, que no tenía nada más que su conocimiento ancestral y su corazón valiente, había hecho lo que todo su oro no pudo comprar. El varón Rodrigo se volvió hacia Elena con lágrimas en los ojos y le anunció que a partir de ese día ella no era más esclava en esa casa. Estaba otorgándole su carta de libertad, convirtiéndola en una mujer libre después de tantos años de cautiverio. Elena sintió que sus piernas flaqueaban al escuchar esas palabras que apenas se atrevía a soñar. Libre. Una palabra que sonaba como música celestial en sus oídos. Pero el varón tenía un pedido adicional, no como su señor sino como un padre agradecido. Le pidió que se quedara con ellos, no como esclava sino como parte de esa familia, porque Mateo la necesitaba y él también necesitaba su presencia y su sabiduría. En los meses que siguieron, todo cambió en la hacienda de los Mendoza. Elena recibió una habitación propia en la casa grande, ropa digna de una persona libre, y asumió el papel de cuidadora y maestra de Mateo. Lo enseñaba a hablar palabra por palabra, sonido por sonido, con una paciencia infinita. Era un trabajo arduo pero necesario, lleno de alegría en cada pequeño progreso. Cada nueva palabra era una victoria compartida, cada frase completa era motivo de celebración. Pero la mayor transformación estaba ocurriendo en el propio varón Rodrigo. Comenzó a cuestionar todo lo que lo rodeaba, todas las creencias que había tenido durante décadas. Si había estado tan ciego sobre la condición de su propio hijo, sobre qué más estaba siendo ciego. Empezó a observar cómo trataba a sus esclavos, cómo conducía sus negocios, cómo veía el mundo entero. Su perspectiva cambió como si le hubieran quitado un velo de los ojos que había llevado toda su vida sin saber que estaba ahí. Una noche, sentado en el corredor bajo el cielo estrellado del altiplano, con Mateo durmiendo en su regazo y Elena sentada cerca en una silla de mimbre, Rodrigo rompió el silencio. Le habló a Elena sobre cómo ella le había hecho ver que había construido un imperio sobre las espaldas de personas a quienes trataba como cosas y no como seres humanos. Le preguntó cómo podía vivir con eso ahora que sus ojos habían sido abiertos a esa verdad incómoda. Elena lo miró con ojos sabios a pesar de su juventud y le respondió con palabras que cambiarían todo. Le dijo que no podía cambiar el pasado, que esos años ya habían pasado y no podían ser recuperados, pero que sí podía cambiar el futuro. Podía comenzar a ver a las personas como lo que realmente eran. Podía usar su poder e influencia para hacer el bien en lugar del daño. Rodrigo asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. En los días siguientes, comenzó a hacer cambios concretos y radicales.
Mejoró las condiciones en los barracones de esclavos, redujo las horas de trabajo forzado, garantizó alimentación adecuada y atención médica para todos. Muchos otros hacendados de la región lo llamaron loco, débil, traidor a su clase social. Decían que estaba destruyendo el orden natural de las cosas, que estaba sentando un precedente peligroso. Pero Rodrigo ya no se importaba con la opinión de ellos, porque había descubierto algo más valioso que su aprobación. También comenzó a usar su influencia de manera diferente. Mandó construir una pequeña enfermería en la propiedad, no solo para sus esclavos sino abierta para cualquier persona de la región que necesitara cuidados médicos. Contrató a un médico joven de Lima que compartía su nueva visión del mundo y pagó generosamente para que se quedara y tratara a todos por igual, fueran libres o esclavos. Mateo, ahora con 11 años, florecía como una planta que finalmente recibe agua después de una larga sequía. Su habla mejoraba día tras día y tenía una curiosidad insaciable sobre todo lo que lo rodeaba. Seguía a Elena por todas partes, haciendo 1000 preguntas, queriendo aprender todo lo que había perdido en sus años de silencio forzoso. La conexión entre ellos era profunda y genuina. Ella se había convertido no solo en su maestra sino en la hermana mayor que nunca había tenido. Una tarde, mientras caminaban por el jardín entre las flores que Elena había plantado, Mateo se detuvo y la miró con esos ojos expresivos que ahora brillaban con vida. Le preguntó por qué lo había ayudado ese día, por qué había arriesgado su vida por él cuando sabía que podía ser castigada severamente. Elena se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos y le habló con honestidad total. Le contó sobre su hermano Diego, sobre cómo había muerto en silencio sin poder escuchar su voz una última vez. Le dijo que algunas cosas eran más importantes que el miedo, que él merecía ser escuchado porque toda criatura merece eso. Mateo la abrazó con fuerza, sus pequeños brazos rodeándola como si quisiera protegerla del mundo entero. Esa noche durante la cena, Rodrigo hizo un anuncio que sacudió los cimientos de la hacienda. Había decidido comenzar a liberar gradualmente a todos sus esclavos, ofreciéndoles trabajo remunerado para aquellos que quisieran quedarse y ayuda para establecerse para aquellos que quisieran partir. Fue una decisión radical que causó escándalo entre la élite de la capitanía, pero él ya no se importaba con esas críticas vacías. Elena, sentada a la mesa con ellos por primera vez como igual, vio lágrimas de gratitud en los ojos de muchos de los que servían esa noche. Sabía que el cambio sería lento, que un hombre solo no podía derribar un sistema entero que había existido durante siglos, pero era un comienzo. Un comienzo plantado por amor, regado por compasión, y que tal vez con el tiempo podría florecer en algo mayor que cualquiera de ellos podía imaginar. Meses después, en una tarde tranquila típica del altiplano, Elena estaba en el jardín enseñando a Mateo a identificar diferentes pájaros por sus cantos. Rodrigo los observó desde el corredor y por primera vez en muchos años sintió paz verdadera en su corazón, una paz que no venía del oro ni del poder sino de algo mucho más profundo. Mateo llamó a su padre corriendo hacia él con emoción en cada paso. Le contó que había escuchado un venteveo y que Elena le había enseñado a reconocerlo. Rodrigo rió, levantando a su hijo en brazos con facilidad. Le dijo que su voz era la cosa más bonita que había escuchado en toda su vida, más bonita que cualquier música o poesía. Elena se acercó con una sonrisa suave en el rostro, esa sonrisa que había aprendido a llevar después de tanto sufrimiento. El varón la miró con profunda gratitud que brillaba en sus ojos como las estrellas en el cielo nocturno. Le dijo que había descubierto algo fundamental. Tenía todo lo que el mundo consideraba valioso, tierras que se extendían hasta el horizonte, oro guardado en arcas, poder sobre cientos de vidas. Pero no tenía nada realmente hasta que ella le mostró lo que era verdaderamente importante. Elena preguntó qué era eso, aunque ya sabía la respuesta en su corazón. Rodrigo respondió con una sola palabra. Amor. Amor que ve más allá de las apariencias, que escucha más allá de las palabras, que cura más allá de cualquier medicina conocida. Le dijo que ella no había salvado solo a su hijo ese día, sino que lo había salvado a él también de una vida vacía a pesar de toda su riqueza.
El sol comenzó a ponerse sobre las tierras de los Mendoza, pintando el cielo de naranja y dorado como fuego líquido derramándose sobre el horizonte. En la hacienda que antes era silenciosa como una tumba, ahora resonaban risas, conversaciones, vida verdadera. Mateo corría por el jardín persiguiendo mariposas, su voz clara llamando a Elena, pidiendo que mirara cada descubrimiento que hacía. Y Elena, una joven que había comenzado como esclava, que cargaba el dolor de haber perdido un hermano en circunstancias terribles, había encontrado no solo libertad sino también propósito y familia. Había transformado una casa de silencio en un hogar lleno de sonidos de amor y esperanza. Y a veces, en las noches tranquilas cuando todo el mundo dormía, ella miraba hacia las estrellas brillantes del cielo andino y susurraba una oración de agradecimiento. Sabía que Diego estaría orgulloso de ella allá donde estuviera. No pudo salvarlo a él cuando era niña sin poder ni recursos, pero salvó a otro niño que sufría el mismo destino cruel. Y eso, de alguna forma misteriosa, trajo sanación también para su propio corazón herido. La historia de Elena y Mateo se convirtió en leyenda en toda la región. Las personas hablaban en voz baja sobre la esclava que había hecho un milagro, sobre el varón que había cambiado su forma de ver el mundo, sobre el niño que había escuchado por primera vez gracias a un conocimiento ancestral que la medicina europea desconocía. Algunos decían que era brujería, otros que era un milagro de Dios, pero la verdad era más simple y más compleja al mismo tiempo. Era el poder del amor combinado con la sabiduría antigua. La valentía de una mujer que se atrevió a desafiar el destino y la humildad de un hombre que aprendió que la verdadera riqueza no se mide en oro sino en corazones transformados. Los años pasaron y la hacienda de los Mendoza se convirtió en un lugar diferente, un lugar donde esclavos liberados trabajaban con dignidad, donde los enfermos encontraban cura sin importar su condición social, donde un niño que una vez vivió en silencio ahora cantaba canciones que aprendía de Elena. Y todo porque una mujer decidió que el miedo no la detendría de hacer lo correcto, que una promesa hecha junto a la tumba de su hermano valía más que su propia seguridad. Si has llegado hasta aquí en esta historia, déjame un comentario contándome qué te ha parecido y qué lecciones sacas de esta historia de Elena y Mateo. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal porque tenemos muchas más historias fascinantes del periodo colonial para compartir contigo. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir trayendo estas historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te va a emocionar.